Permito presentarles al ingeniero Henry Kronfle, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, ingeniero mecánico con grado cum laude por la Universidad de Miami, con un diplomado en Economía y una maestría en Ingeniería Mecánica, en el programa combinado de Ingeniería y Administración de Empresas, con especialidades en Ingeniería Nuclear y Finanzas, también por la Universidad de Miami. Nacido en la ciudad de Guayaquil hace 51 años, fue cónsul honorario de México en Guayaquil, presidente de la Asociación de Industriales Latinoamericanos, presidente del Consejo Consultivo Empresarial Andino durante la presidencia pro tempore de Ecuador, presidente y fundador de Latin America Industrial Association, presidente de la Federación Nacional de Cámaras de Industrias de Ecuador y presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil. Además, Kronfle ha sido presidente del Congreso Hemisférico de Parlamentarios, cuyos miembros son legisladores de todo el continente. A lo largo de su formación profesional y de su experiencia laboral de más de 29 años, Henry Kronfle se ha destacado en múltiples áreas que lo han hecho merecedor de numerosas distinciones y logros. Kronfle ha trabajado de la mano con muchas organizaciones públicas y privadas en temas sociales, entre ellas el Sistema de Integración Laboral y el Consejo Nacional de Discapacidades. Asambleísta nacional por más de 6 años durante los periodos 2017 a 2021 y 2021 al 2025. Bienvenido, señor presidente, lo invitamos a que nos acompañe en el escenario. Buenos días con todos. Antes que nada, un abrazo muy fraterno y un agradecimiento muy profundo a todos los chicos que aquí nos acompañan. Creo que es importante que la juventud entienda bien lo que está pasando en el país y ojalá algún día los pueda ver tomando ustedes las riendas del Ecuador desde la Asamblea Nacional. Doctora Leticia Moral, presidenta del Consejo de Regentes, doctor Roberto Pazle, canciller de Ecotec, doctor Carlos Ortega Santos, vicecanciller, doctor Joaquín Hernández, rector, doctora Nori Pinela, vicerrectora, doctora Gilda Alcíbar, decana del campus, magíster Mario Cubo, director de posgrado de desarrollo profesional, magíster Connie Jiménez, coordinadora general de participación ciudadana de la Asamblea Nacional, coronel Francisco Zumarra, comandante de la escolta legislativa, coronel Alex Ganchala, edecán de la presidencia de la Asamblea Nacional, decanos, directivos, docentes y queridos estudiantes. Para mí realmente es un honor y un privilegio poderme dirigir a ustedes, a los jóvenes, porque ustedes no solo son el presente del país, van a ser el futuro del país y es muy importante que se entiendan conceptos para que algún día cambie la política en el Ecuador, porque si vamos a seguir haciendo lo mismo, no esperemos resultados diferentes. Y la política en el Ecuador tiene que cambiar. La política tiene que ser un modelo de desarrollo para conseguir un cambio positivo en una sociedad más justa, más equitativa, en donde se den las oportunidades para todos y sobre esas oportunidades cada uno labre su éxito. Lo importante es que las oportunidades lleguen a todos. Eso es lo más importante. No igualar resultados. No, esa era la falsa concepción del socialismo del siglo XXI, porque eso desmotiva absolutamente todo. El que trabaja o el que no trabaja va a tener el mismo resultado, entonces ¿para qué trabajo si voy a tener el mismo resultado que el que trabaja? Tiene que ser al revés. Hay que igualar las oportunidades para que el esfuerzo, la dedicación, el trabajo, la preparación jueguen el papel fundamental en generar la competencia y la competitividad en el marco de una sociedad para progresar y salir adelante, cuyo único objetivo tiene que ser justamente el progreso y la libertad. No puede ser otra cosa, con justicia social, por supuesto, y con solidaridad. Cuando me pidieron los directivos de la universidad, todos amigos que los conozco hace muchos años, venir para acá, y hoy me lo agradecen, no tienen nada que agradecer. Joaquín, yo te agradezco las palabras que me digas que agradeces al presidente de la Asamblea por el tiempo de haber venido para acá. Es mi obligación venir y rendir cuentas las veces que sea necesaria. Esa es mi obligación.
No estamos aquí para que nos alaben, para que nos digan qué guapos estamos o qué inteligentes que somos. Estamos aquí para servir, para trabajar, para cumplir con el país, para por fin acabar con esas brechas de desigualdad que existen. Para eso estamos. Es que el día que cambie realmente la mentalidad de la política en el Ecuador, vamos a tener un país mejor. El cambio de la política, señores, no está única y exclusivamente en la energía que puede brindar la juventud, porque la juventud se puede y se tiene que complementar con la experiencia. Nadie puede ser exitoso solo por ser joven o por querer tener un cambio si no tiene algo de experiencia en el camino y conocimiento, por supuesto, tanto de la gente que tiene experiencia como de la gente joven. El cambio verdadero de la política es la combinación de la juventud con la experiencia en la verdad. Porque lo que siempre nos quejamos es que los políticos prometen una cosa cuando son candidatos y cuando llegan al poder se olvida de lo que prometieron porque ya están en el poder. Y se sienten que todo el mundo los tiene que alabar, que todo el mundo los tiene que abrazar, que todo el mundo los tiene que fotografiar y que todo el mundo los tiene que lavar. Eso se acabó, señores. Estamos aquí para servir. Yo no quiero que me estén alabando ni me estén diciendo las maravillas de la función que ejerzo. Yo estoy aquí para servir, señores, para servir. Y si me equivoco, rectifico. Y si hay que decir perdón, hay que decir perdón. Y los egos hay que dejarlos a un lado, porque no nos escogieron para ser egocentristas ni creernos lo máximo. Nos escogieron para servir, no para servirnos del poder. Y entre más alto en el poder, señores, en la Asamblea es el primer poder del Estado. Presido el primer poder del Estado. Y entre más alto en el poder, más humildad hay que tener, más cuidado hay que tener con el dinero del pueblo ecuatoriano. Mi abuelo me enseñó que hay que cuidar más lo ajeno que lo propio, porque lo ajeno no es mío. Lo tengo que cuidar más que lo mío, porque no es mío, justamente por eso. Que la palabra vale más que la firma. En la política no hay contratos escritos, señores. En la política hay palabra. Y el que no cumple la palabra no vale nada en la política. ¿Qué contrato yo he firmado con ustedes para yo ser presidente de la Asamblea Nacional? Ninguno. Pero quienes me eligieron popularmente para ocupar el puesto de asambleísta y de ahí me eligieron para ser presidente, hay un compromiso de palabra, pues, que hay que cumplir para el bienestar precisamente de los más necesitados y de los jóvenes. ¿Y por qué comienzo con toda esta introducción para hablar de gobernabilidad? Porque si no se entienden estos conceptos, entonces no se entiende lo de fondo, que la gobernabilidad empieza por hacer las cosas con transparencia, con humildad, con inteligencia, con desprendimiento, con generosidad, para entonces poder lograr los consensos en donde las políticas públicas que se quieren implementar en un país sean para el beneficio de los ciudadanos y sobre todo dentro de los ciudadanos de los más necesitados. Y los más necesitados no quiero decir solamente en materia económica, porque son los más pobres, los más enfermos, los que no tienen hogar, los jóvenes que necesitan plazas de empleo, que trabajan en una universidad, muchas veces que estudian en una universidad, muchas veces se endeudan o sus padres se matan trabajando para que cuando salgan con el título no hay dónde ir a trabajar. ¿Hasta cuándo? ¿Quién nos va a resolver eso? Disculpen, ¿el Fondo Monetario Internacional no va a resolver eso? ¿Más impuestos no va a resolver eso? ¿Cómo no? ¿El control de las cárceles no va a resolver eso? Entonces hay que tener todo un plan, yo digo un rompecabezas donde cada pieza es clave para poder lograr las posibilidades y el futuro que todos quieren y sueñan. ¿Qué es la gobernabilidad? Empieza por ahí. La gobernabilidad empieza por uno mismo, empieza por entender la función que uno mismo tiene en el marco del poder que le ha encargado el pueblo, en el marco de la responsabilidad que le ha dado el pueblo, en el marco de cumplir con el pueblo lo que el pueblo espera de uno. Ahí comienza el primer punto de la gobernabilidad y después se hablan con todos los demás actores. Gobernabilidad, señores, no es que los poderes del Estado actúen juntos, porque la democracia se hace con la separación de poderes del Estado. La gobernabilidad es que los poderes del Estado trabajen en conjunto, que es diferente a estar juntos.
Eso hay que entenderlo muy bien. Y que uno no interfiera con el otro. Y que no sean acólitos. Cuidado. Yo les pregunto, si mañana el gobierno quiere poner 100% de IVA y la asamblea se lo aprueba, ¿hay gobernabilidad en el Ecuador? Por supuesto que no, pues. Porque la gobernabilidad no es acolitarse un poder con otro poder del Estado, el buen funcionamiento en conjunto de los poderes del Estado. La gobernabilidad es aterrizar a través de la cooperación y del trabajo en conjunto de los poderes del Estado las iniciativas llamadas buenas políticas públicas para beneficiar a la gente en los problemas que tiene y resolverle, sobre todo los problemas más urgentes. Ahí es donde radica la gobernabilidad. Mañana, dos poderes del Estado dicen vamos aquí a poner IVA 100%, sale el pueblo a las calles, ¿y a dónde van a ir a reclamar? Primero al Congreso, a la Asamblea, porque son los genuinos representantes del pueblo. Le voy a decir, señor asambleísta, nosotros no votamos por ustedes para que nos pongan IVA del 100%. Estamos en las calles reclamando. Entonces, la Asamblea tiene que ir al gobierno y decir, señor, su iniciativa tributaria no la vamos a aprobar porque es inconveniente al pueblo. ¿Eso es falta de gobernabilidad? No, eso es gobernabilidad. Porque finalmente, la política pública que se dé del trabajo en conjunto entre los poderes del Estado tiene que beneficiar a quienes nos dan gobernabilidad. ¿Y quiénes nos dan gobernabilidad? Ustedes. Nosotros somos solo los medios para lograr ese fin. Por eso es que hay que entender muy bien el concepto de gobernabilidad. A veces escucho en los medios, es que ya comenzaron las pugnas entre el poder legislativo y el poder ejecutivo. Señor, esto no es de pugnas de poderes. Esto es tener una ruta clara, con un objetivo claro, con hitos que tenemos que cumplir para llegar a una meta clara. Progreso en libertad para todos, oportunidades para todos, educación de calidad para todos. Recortar las brechas de desigualdad en todos, servicios de salud para todos, que la seguridad social funcione, que el 20% del salario que uno aporta entre el empleador y el trabajador a la seguridad social se vea redimido en servicios de la seguridad social hacia ese aportante, que vaya a un hospital de salud pública y haya medicinas, que salgamos a las calles y no nos maten, porque las líneas rojas de los partidos políticos, disculpen señor, es ridículo. Este partido político tiene estas líneas rojas, el otro partido político tiene estas otras líneas rojas, el otro partido político tiene estas otras líneas rojas. No existe eso. ¿Qué líneas rojas tiene la gente? Ustedes, nosotros, yo. Salir a la calle y si voy a tomar un transporte público que no me maten, porque entonces esto se convierte en una línea roja. Abrir el refrigerador y que haya comida, porque si no tengo comida entonces se convierte en una línea roja. Que salga su hija a las calles, bueno, ustedes son jóvenes, pero que ninguno de ustedes vayan a ser violados por estar en la calle y sus padres se vuelvan locos porque los violan cuando salen a la calle, eso es una línea roja. Llorar a un familiar que lo matan porque lo quieren asaltar o porque hay una emboscada entre pandillas o entre grupos delincuenciales organizados y sale alguien como víctima, eso es una línea roja. Entonces, las líneas rojas no están en los partidos, las líneas rojas están en la sociedad. Hay que evitar que esas líneas rojas de la sociedad se den. Y para eso necesitamos estar de acuerdo en cuáles son las políticas públicas. Y para estar de acuerdo en las políticas públicas se necesita una mayoría. Y para hacer esa mayoría se necesita diálogo. A mí no me importa hablar con quien no es mi amigo político, que puede ser hasta mi enemigo político. No me importa hablar si la política pública que voy a implementar con ese enemigo político es a favor de la gente. Y si es amigo político y quiere hacer una política pública que vaya en contra de la gente, entonces deja de ser mi amigo político. No importa de quién viene la propuesta, lo importante es la propuesta. Y de ahí que se ha entendido en la Asamblea Nacional, y ustedes lo han visto en el video, que en 7 meses se han aprobado 23 leyes. Quizás muchos de ustedes son muy jóvenes, pero estoy seguro que la primera fila, que también son jóvenes, pero no tan jóvenes, nunca han visto esto antes de una Asamblea Nacional. 23 leyes en 7 meses, pero no cualquier ley. Leyes que combaten la corrupción, leyes que brindan seguridad, leyes que van contra los grupos delincuenciales organizados, leyes que generan incentivos para generar empleo juvenil, leyes que dan incentivos a la inversión, leyes que permiten crédito, leyes que permiten igualdad salarial entre hombres y mujeres, leyes de salud mental, con tantos problemas que hay. Es decir, no solamente que hemos aprendido en que la Asamblea no va a ser la agenda que se le da la gana, sino la agenda que nos imponen ustedes, porque siempre estamos leyendo
a través de participación ciudadana, de visitas a los diferentes rincones del país, a través de la apertura de las casas legislativas que las teníamos cerradas, que ya están operando, para poder escuchar a la gente en cada provincia, en cada rincón del país, cuáles son sus mayores necesidades. Y en base a eso, Dios nos dio 2 oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. Ojalá se entienda eso en el país. En base a eso, de lo que nos dice la gente, entonces se construye una agenda legislativa para resolver los problemas urgentes, coyunturales y estructurales. En ese orden, porque no puede ser de otra manera. Y entonces vamos haciendo las leyes conforme a las necesidades y vamos resolviendo. Por eso, como decía el video, hemos llegado a tener hasta el 6 de cada 10 ecuatorianos que apoyan la gestión de la Asamblea Nacional. Señores, cuando tomamos esta Asamblea Nacional en noviembre, la credibilidad de la Asamblea Nacional era el 2.4%. Llegamos hasta el 63% de credibilidad. La credibilidad del asambleísta era el 0.56%. Llegamos al 46% de credibilidad. ¿Por qué? Por nuestra cara bonita, no, por el trabajo. Nos acusaron de que había un pacto, el pacto oculto, el pacto de la impunidad, el pacto de no sé qué. En 7 meses ustedes han visto algún pacto de algo oscuro, raro, malo, negativo. Entonces el otro día escuché a un periodista, hasta me dio risa ya, porque decía el periodista, el pacto es tan malo, el pacto es tan malo, es tan perverso, es tan oscuro, que seguramente nunca lo van a revelar, y además de que no lo van a revelar, no lo van a ejecutar. Entonces, ¿de qué te preocupas? O sea, es tan malo el pacto que no se va a saber y no se va a ejecutar. Entonces, no te preocupes. Hasta eso he llegado a ver. Pero lo importante, jóvenes, son ustedes. Nosotros estamos tratando de dejar un Ecuador para que las generaciones como ustedes y las que vengan tengan oportunidades. Nosotros tuvimos oportunidades en algún momento. El país estaba aquí, después se fue al piso, después ha estado en el piso, después se ha hundido más y se necesita que alguien lo saque, lo rescate y lo vuelva a poner arriba. Desafortunadamente la generación de ustedes los agarró el país en el piso. A nosotros quizás en algún momento está un poquito mejor. El ingreso per cápita del Ecuador ha bajado en los últimos 12 años de manera efectiva. Es decir, tenemos menos plata hoy que hace 12 años atrás en el bolsillo. Entonces, ¿qué motivación puede haber? Una de las líneas rojas es que para mí, no para la política, es que la gente siga saliendo del país en busca de más oportunidades. Talentos como ustedes, porque estudian, tienen conocimiento, están preparados, pero no encuentran plazas de trabajo aquí. Entonces hay que salir, hay que emigrar. Se destruye lo principal que tiene una familia, una sociedad, que es la familia. Lo principal que tiene una sociedad. Los unos se separan, los otros se van, los otros se quedan, los otros mandan remesas. La gente que emigra es la gente más generosa del mundo en general. Van a buscar oportunidades en otros países y luego mandan la plata de su trabajo para ayudar a su familia. Gente generosísima. Poca gente hace eso. Los migrantes lo hacen. Por eso es que yo siempre los voy a ver, porque les prometí los a ver y siempre los voy a ver. No es que ya soy presidente y me olvidé de la gente que migra y de la cantidad de problemas que tienen, que son muchos, que no es parte de esta conferencia porque son muchísimos y que estamos arreglándolos también a través de la nueva ley de movilidad humana en la Asamblea Nacional. Pero hay que entender eso, señores, cuando no hay gobernabilidad, que le he explicado el concepto de la gobernabilidad, no puede haber seguridad jurídica. Cuando no hay seguridad jurídica, normalmente no hay seguridad política. Y sin seguridad jurídica y sin seguridad política no hay seguridad ciudadana. Y sin seguridad jurídica, ni política, ni ciudadana, no hay inversión. Jamás va a haber inversión. Y peor aún con las condiciones del Ecuador, que no hay ni siquiera arbitraje internacional. Somos juez y parte cuando viene alguien a invertir. En donde la ley laboral tiene casi 100 años vigente. Nos hemos olvidado que el mundo ha cambiado, que la tecnología ha cambiado. Mario es un experto en tecnología, ha conversado conmigo varias veces, lo he recibido hasta en mi casa, Mario. Conoce muy bien cómo yo pienso en materia de tecnología, contratos inteligentes, inteligencia artificial. Conoce muy bien hacia dónde tiene que ir una ciudad del futuro y un país del futuro. Señores, sin respaldo en nube de la información para poder hacer transacciones inteligentes a milisegundos, porque así es como funciona esto, sin inteligencia artificial, sin conectividad de alta velocidad, y sin ciberseguridad no va a haber posible crecimiento tecnológico inteligente en materia de seguridad, en materia de empleo
en materia de bienestar. No va a haber, señores. Y por ahí es donde hay que pensar ustedes que son jóvenes. La tecnología hay que usarla para bien. Las redes sociales hay que usarlas para bien. No para estar mintiendo y para fake news y para insultar a alguien y hacer a alguien héroe o villano en un segundo. A mí no me gustan las regulaciones, no me gustan que ahora vamos a hacer una ley para regular todo el contenido de las leyes sociales, a mí no me gusta. Yo fui muy crítico de la mordaza en el socialismo del siglo XXI, en la restricción previa a la información y en la ley mordaza. Yo fui muy crítico, yo luché para que haya libertad de prensa, pero una cosa es libertad de prensa, otra es libertinaje, que son dos cosas diferentes. Y gracias a Dios las redes sociales nos hace a todos periodistas y a todos comunicadores. Todos somos periodistas hoy, usamos un teléfono, tomamos una foto, levantamos una información y la publicamos. Todos somos periodistas. Antes no, era un mundo reducido que podía hacer eso. El que tenía una cámara, el que escribía en un periódico, el que iba a una radio. Hoy todos somos periodistas, hay que usar bien la tecnología en pro de la sociedad, no en daño a la sociedad, en pro de la gobernabilidad. 23 leyes ustedes vieron, tratados de comercio, impulsando sobre todo la Amazonía para que puedan exportar productos, hierbas, pimienta, pitahayas, etcétera, sobre todo agricultores nunca antes vistos. Nadie se preocupa aquí en este país por la agricultura. Este país tiene que salir adelante por la agricultura, señores. Somos un país rico en tierras y en producción agrícola, desatendida. La ganadería, desatendida. La pesca, desatendida. Los artesanos, desatendidos. El comercio justo, desatendido. Ni se entiende el concepto de comercio justo. Un productor saca la cosecha, espera al distribuidor que le va a comprar el último día, el día que se le va a podrir para comprársela y rematársela para ganarle 10 veces más en el mercado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo eso en el Ecuador? Guías de transportes especiales para frutas, para entonces crear un monopolio de los transportistas, para entonces explotar al productor. En Estados Unidos, $1.000 millones diarios de subsidios a la agricultura. En el Ecuador tienen subsidio en el diésel los camaroneros cuando el precio del camarón está en el cielo. Cuando hoy que está el precio del camarón en el piso, no hay un centavo de subsidio. O sea, todo al revés. Vamos a levantar los precios de los combustibles. Perfecto, pero focalicen los subsidios. El transporte público tiene que mantenerse, la gente no tiene un centavo, tienen que transportarse, no se puede subir el transporte público. Los pequeños productores, ganaderos, agricultores, tienen que mantener el subsidio. Hay que darle, la banca pública no puede estar dando créditos al 1% a 30 años. Es como que vean que la banca pública va a dar para hacer teca en el Ecuador, que el cultivo a 15, 20 años se cosecha y se vende la madera. Para eso está la banca privada si quiere tener créditos de larguísimo plazo. Las bancas públicas tienen que dar crédito lo más rápido posible, revolvente, a la gente que más lo necesita, al menor costo para llegar a la mayoría. No amarrar créditos a 30 años, pues señores. Cultivos cortos, rápidos, crédito barato, revolvente. O sea, unos conceptos hasta del manejo bancario en el sector público totalmente erróneos. Entonces yo les digo, ¿se puede cambiar el país? Sí, claro. ¿Esto es un desgobierno? No, señor, esto no es un desgobierno. Si fuera un desgobierno estaríamos aquí. ¿Hay que trabajar en seguridad? Sí, hay que trabajar en seguridad. ¿De manera más inteligente? Sí. ¿Se ha avanzado? Sí. ¿Falta mucho por recorrer? También. Pero hay que trabajar en la producción. Cuando ustedes ven el presupuesto general del Estado, y ustedes que son chicos letrados, están en una universidad, resulta que del presupuesto general del Estado, 31.500 millones que era del gobierno anterior, pasamos a 35.500 millones en este gobierno. O sea, subimos 4.000 millones de dólares del presupuesto general del Estado. Y nos endeudamos coincidentemente con el Fondo Monetario Internacional en 4.000 millones. Lo que se va a gastar en este año, 4.000 millones de dólares más, es lo que vamos a ver hasta el 2028 con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, lo gastamos hoy, incrementamos la deuda hasta el 2028. ¿Quién dice algo de esto? En vez de recortar el gasto y ser más eficientes, señor, nosotros recortamos la nómina de la Asamblea Nacional en 25%. Recortamos las compras en el 12% y seguimos operando. ¿Por qué lo que se hizo en la Asamblea no se puede hacer en el resto del Estado? ¿Por qué el Estado no puede cortar 25% de su nómina? O sea, tenemos que mantener pipones con nuestra plata. En un Estado que yo les pregunto, ¿es más eficiente el sector público que el sector privado? No.
¿Nos da los servicios del sector público frente a lo que pagamos en el sector público en este país? Tampoco, en nada. Ni en seguridad, ni en salud, ni en educación, ni en infraestructura, ni en obras, ni en servicios, ni en nada. Entonces, ¿hasta cuándo? ¿Por qué tenemos que seguir haciendo lo mismo? Mi responsabilidad como presidente de la Asamblea es hacerle ver eso al gobierno, porque yo no soy el gobierno, soy la Asamblea. Pero nosotros tenemos que legislar en favor de eso. Y le hemos dado todas las herramientas al gobierno, todas. Nadie puede decir que la Asamblea ha bloqueado un plan de gobierno, un plan nacional de desarrollo. Al revés, se ha dado todo el apoyo para un plan nacional de desarrollo, absolutamente todo. De ahí parte la gran gobernabilidad que se tiene. Pero ya es hora de ejecutar, pues. Y ejecutar no es arreglar el problema y que, digamos, en 2 meses vamos a arreglar el problema. Señores, los problemas no se arreglan en 2 meses, son muy graves, se vienen arrastrando hace mucho tiempo. Pero si sabemos que nos vamos a ir al abismo por aquí, ¿cuál es el cambio? Este no es el camino, me tengo que ir por acá, que es el progreso. Pero seguimos yéndonos al abismo por aquí y continuamos yéndonos al abismo por acá. ¿Hasta cuándo? Esa es la pregunta. Por eso yo no critico a ningún funcionario en específico. Lo que critico es que el país no puede seguir con este modelo de gobernanza, con este modelo de ejecución. Eso es lo que yo critico. Porque no espero que haya un cambio en los resultados. Espero que haya un cambio en el inicio. Si yo digo ya no voy a ir por acá y voy a ir por acá, empecé el cambio. Ya lo que tome es otra cosa por la complejidad del problema. Pero ya comencé el cambio. Pero aquí ni siquiera se comienza el cambio. Ese es el problema. Por eso es que yo estoy en la política, porque quiero ver ese cambio para mi país. Ya ni por mí, señores, por mis hijos que son de su edad, por ustedes, por los jóvenes. La situación laboral es horrible. No hay dónde conseguir trabajo en el Ecuador. Y se consigue un trabajo, para los que han estudiado, es mal pagado. Hablemos las cosas como son, no nos engañemos. El que tiene la suerte de conseguirlo. Entonces, en vez de darle las condiciones a la empresa privada, que genera 9 de cada 10 empleos, que necesita las condiciones, que necesita los incentivos para poder invertir y crecer y generar plazas de trabajo, resulta que los empresarios son enemigos. Yo no entiendo este país. ¿Ha habido abusos? Sí, hay que corregirlo, se acabó. Eso es la gobernabilidad, señores. Todos estos conceptos que les estoy diciendo. Que un poder con otro poder, sobre todo legislativo y ejecutivo, que son los dos principales, llamémoslo así, poderes que pueden manejar la parte productiva y económica del país, el uno ejecutando las políticas y el otro haciendo las leyes, y el poder judicial haciendo que se respeten las leyes, y la fiscalía combatiendo la corrupción, y la Contraloría viendo que no se dilapiden los recursos, y la Procuraduría, no para que le diga usted puede ser candidato y presidente al mismo tiempo, para interpretar lo que no se puede interpretar, no para interpretar lo que ya está interpretado en la Constitución y en la ley. ¿Qué estamos hablando aquí, señores? Todos merecemos respeto en el Ecuador. Si somos un Estado democrático, tenemos que respetar la Constitución y la ley, pues. Entonces, señores, yo con esto concluyo. Gobernabilidad es aterrizar entre los poderes del Estado, trabajando en conjunto la política pública que le permita al pueblo y en particular a los jóvenes y a la gente más necesitada, que están dentro del grupo de la gente más necesitada, los jóvenes porque necesitan empleo, la mayoría de ustedes, poder tener igualdad de oportunidades con servicios de calidad para que con su trabajo individual generen en lo colectivo progreso, paz y bienestar para este país y para sus familias y para ustedes sobre todo. Con esto termino. Si ustedes ven la montaña, señores, y piensan escalarla, son igual a todos. Si ustedes escalan la montaña y se quedan en la mitad del camino sin oxígeno y deciden bajar porque no pueden más, son como pocos. Y si llegan a la cima, son únicos. Lleguen a la cima. Los quiero mucho. Fuerte abrazo a todos. Gracias. Aristóteles decía que somos animales políticos. Lo importante es no ser político animal, que eso sí ya estaríamos con un problema grave. Y para eso, para no ser un político animal,
la pregunta que va dirigida a eso, en el fondo de usted, es que las condiciones para ser político tiene que haber mínimas. Por ejemplo, nosotros mismos estamos cambiando en la Asamblea. Desafortunadamente, venimos de un estado de garantías de derechos sin obligaciones. Cuando este país, y ustedes son jóvenes, alguno de ustedes lo pudo haber venido, cayó en el socialismo del siglo XXI, las reglas eran derechos para todos sin importar obligaciones. Entonces, aquí cualquiera puede ser asambleísta con tal de que sea mayor de edad. No tiene que tener título, perdónenme, no tiene que tener un récord policial limpio, no tiene que ser probo, en muchos casos no tiene que ni saber leer. No quiero mencionar personas que leyendo no podían leer lo que tenían que decir, porque además si no podían leer, menos habían escrito lo que tenían que decir, se los habían mandado de otro lado para que lo digan. Entonces, las condiciones, como ya son derechos adquiridos, es muy difícil revertirlo. Y tenemos que hacer nosotros, desde la sociedad, un esfuerzo en escoger a los que ustedes crean que tengan la mejor y la mayor preparación. La juventud es súper importante. Yo me siento joven, yo tengo 52 años, señores. Si quieren les canto aquí Bad Bunny también, para que vean que yo sí soy joven. ¿Ok? Pero déjenme decirle algo. Yo soy joven, todavía hago deporte, me encanta de vez en cuando farrear como ustedes, pero hay que prepararse, pues. Tengo 30 años trabajando en el sector privado y tengo lo que tengo gracias a mi esfuerzo, a mi dedicación, que he podido hacer empresa y he podido tener un patrimonio. Yo no tengo patrimonio por ser parte del sector público. La oportunidad de ir al sector público. ¿Qué es la palabra oportunidad? Que se ha transformado en el Ecuador. La oportunidad es ese beneficio que nos dan ustedes, a nosotros los políticos, para ir a servir en pro de ustedes. La oportunidad no es tener un puesto para ver cómo robo. Aquí la palabra oportunidad ya se transformó en el Ecuador. Entonces, se puede llegar hasta cierto punto en cuanto a las, vamos a decir, a las restricciones o condiciones para que alguien pueda ser un político. 35 años para poder ser presidente de la República. Bueno, se supone que hasta los 35 años algo de experiencia hay, porque si no fuera un joven de 20 años presidente de la República. Entonces la experiencia y la juventud juegan, por supuesto, un papel combinado, como comencé a decirlo. Pero revertir los derechos ya dados es muy complicado, y eso se dio en una estructura, sobre todo del socialismo del siglo XXI, en donde se buscaba que cualquiera puede tener cualquier puesto, hablando sobre las libertades que puede tener cualquier individuo. Se vendió muy bien el tema, y además se restringió que cualquiera que tenga cualquier patrimonio también entre en el servicio público, porque las condiciones patrimoniales que se pueden dar por persecución a los que tienen algo de patrimonio son también monstruosas. Entonces la gente que tiene patrimonio dice, no quiero intervenir en la política. Son muy escasos y muy puntuales los casos de gente con patrimonio que quiere intervenir en la política porque pone en riesgo su patrimonio. Desafortunadamente esas dos cosas se dieron aquí durante el socialismo del siglo XXI. Y toda la estructura constitucional apuntó hacia eso, y la legal también. ¿Qué se puede hacer? Escoger bien, chicos. Ustedes son gente educada. Ustedes siguen y saben. Ustedes no están a ciegas cuando van frente a una papeleta electoral a tomar una decisión. Escojan realmente lo que ustedes creen que funcione, no para el político. Ustedes no votan por mí. No votaron por mí. Ustedes votaron por ustedes, por lo que ustedes creen que les va a servir para ustedes. Y eso yo les pido, tengan mucho razonamiento, investiguen. Ustedes son gente informada. Vayan, revisen las redes, miren quiénes son las personas por las que van a votar. Es la única forma, tener gente preparada, joven y con experiencia. Las dos cosas son importantes, porque se necesita la energía de la juventud, pero también se necesita un poco de experiencia para no seguir cayendo en errores y que esto no sea un país de conejillo de indias en este momento, porque el país no aguanta más. Aquí esto no está para experimento. Esto no está para... A mí me encanta el TikTok, déjenme decirlo, me fascina. Pero está bien el TikTok para hacer una broma, para, no sé, reírse con los amigos, para publicar algo chistoso en redes. Pero el país no puede vivir de la política del TikTok, señores. Porque a usted el TikTok no le resuelve tener comida en su refrigerador. A usted el TikTok no le resuelve que le roben el teléfono o que casi la maten cuando sale a la calle, pues. Entonces, está lindo el TikTok, a mí me encanta el TikTok. Yo veo TikTok, pero eso no es una, digamos, una forma de darse a conocer.
Pero yo creo que la seriedad que requiere la política del país va mucho más allá de ese tipo de cosas. Ámbitos de desempleo. A ver, entiendo lo que me está preguntando es, ¿qué se hace desde la Asamblea Nacional para promover el empleo? Correcto. A ver, varias leyes hemos pasado, leyes que van... La generación de empleo no se da por decreto. Tenemos que entender esto porque hay que crear empleo en el Ecuador. Ah, bueno, si es así, entonces saque un papel, voy a hacer ahorita, voy a crear, yo soy Henry Kronfle, presidente de la Asamblea, voy a hacer un papel que diga, hoy creo 100.000 empleos. Lo firmo, tomen, ya se crearon 100.000 empleos. O sea, no le podemos tomar el pelo a la gente, así no funciona el empleo. El empleo es consecuencia de otras cosas. Es la consecuencia de otras cosas. Las consecuencias de la inversión, las consecuencias de la innovación, las consecuencias del deseo de emprender, las consecuencias de que hayan créditos en los bancos, porque no hay desarrollo sin deuda, señores, no existe. Usted quiere poner ahorita algo, tiene que endeudarse, si es con la mamá, con el papá, con un banco, con lo que fuere. O sea que la deuda es buena siempre y cuando la deuda sea no para comprarse un carro o una casa, sino para generar una actividad productiva que le permita pagar y desarrollar y crecer. Entonces, el empleo son consecuencias de... Entonces, las leyes que tienen que estar para promover empleo tienen que ser leyes que permitan el emprendimiento, que permitan la innovación, que permitan fomentar los incentivos en el tema, por ejemplo, de empleo juvenil, como la ley que acabamos de pasar, que permitan que venga la inversión extranjera y la inversión nacional a hacer empresa en el Ecuador. La integración comercial, hoy con China, por ejemplo, el mercado más grande del mundo, genera empleo, pues, porque hoy permite al Ecuador entrar con precios competitivos, productos, por ejemplo, que lo mencioné en la conferencia, de la Amazonía, que antes no se podían exportar por las barreras comerciales con la China, pero que hoy se pueden exportar. Tés, pimientas, pitahaya y una serie de cosas. Entonces ya se están montando ahorita emprendimientos en la Amazonía. De hecho, tuve hace un par de días la feria, Connie no me deja mentir, aquí están la gente de Participación Ciudadana, que está aquí Connie, tuvimos la feria del emprendimiento de la Amazonía en la Asamblea, tratando de promover los productos y más ahora regularizándolos al mercado internacional, más ahora que hay apertura comercial. Entonces, el empleo no es una ley, voy a hacer empleo, no. El empleo es un conjunto de leyes que permitan que ese resultado sea la generación de inversión para que entonces a consecuencia de esto se creen las plazas de trabajo. Y de ahí, si ustedes revisan de las 23 leyes, casi todas tienen un direccionamiento al empleo. Casi todas. Y las que no direccionan el empleo hacen que el empleo sea justo, por ejemplo, en la equidad salarial entre hombres y mujeres. Yo le hago una pregunta, si aquí estamos en un estado de guerra, aquí estuviéramos con bombas, cohetes, misiles, ¿se generaría una plaza de empleo en el Ecuador? No. La gente tendría que salir corriendo porque estamos en un estado de guerra. Hasta el estado de guerra que estamos viviendo, del conflicto interno armado, hay que manejarlo con tanto cuidado y con tanta responsabilidad para que no afecte a la generación de empleo. El turismo genera empleo. Si este es un país que vive en guerra, entonces ¿qué turismo va a venir acá? Entonces, todas estas cosas que le estoy diciendo, no es una cosa, vuelvo y le repito, esto es un rompecabezas. Usted cada pieza la tiene que poner en su lugar. Si le falta la pieza de aquí, entonces usted ya no barniza el rompecabezas, lo enmarca y lo cuelga, porque le falta una pieza, ya no sirve. Por eso hay que tener mucho cuidado, y ahí es donde viene la experiencia, en que todas las piezas de ese rompecabezas estén en orden para que el resultado de eso sea la generación de empleo. Y en ese sentido, de las 23 leyes, el 95%, hasta las que tienen que ver con seguridad, están direccionadas a la generación de empleo en el país. Ahora hay que hacer las cosas, porque en el presupuesto general del Estado, si usted, y cuando lo revisa, en 35.500 millones, usted tiene 470 millones de obra pública de infraestructura, es decir, el dínamo que debería ser el sector público en la construcción de infraestructura llega al 1%, a menos del 1%, el 0.1% del presupuesto general del Estado. Entonces estamos en un problema gravísimo, porque entonces el presupuesto general del Estado, en vez de ser un mecanismo de desarrollo en el Ecuador, se volvió en un estado contable, debe y haber. Esto es lo que recibo y esto es lo que gasto. ¿Y el desarrollo? O sea, yo no quiero ver el presupuesto general del Estado como una contabilidad. Aquí están mis ingresos y aquí están mis ingresos. ¿Y el desarrollo? Porque el presupuesto general del Estado tiene que ser un mecanismo de desarrollo. Por eso es que yo siempre he partido que el presupuesto general del Estado tiene que empezar de la base cero. Y sobre esa base cero vamos a construir el desarrollo
en el presupuesto general. No al revés, no que nos vengan a decir, es que no puedo recortar en médicos. A ver, podemos tener 100.000 médicos en el Ecuador, y si tenemos 10 quirófanos, ¿qué hacemos con 100.000 médicos? Yo conozco clínicas aquí en el país, escúcheseme lo que voy a decir, que tienen 10 quirófanos y que cada quirófano tiene su propio regulador de luz. Y usted va a decir, ¿por qué es eso? Porque no hay cómo pagarle luz. Entonces pagan de estos dos para que estos dos quirófanos funcionen y los demás no, porque si tuviera uno solo no funcionaría ninguno. A ese nivel hemos llegado. A ese nivel hemos llegado. Entonces hay que tener mucho cuidado porque el Plan Nacional de Desarrollo de un gobierno, que es lo que marca la pauta cuando uno lee hacia dónde va a caminar el país, cuáles van a ser las políticas públicas, cuál va a ser el efecto del sector privado en la economía. ¿Por qué no hay alianzas público-privadas en el Ecuador? ¿Por qué no hay asociatividades para que con inversión privada se haga gran parte de la infraestructura de este país? Porque seguimos entrampados. Ese es el problema, señores. Seguimos entrampados. Desde lo conceptual hasta el detalle. Desde cómo se estructura un presupuesto general del Estado, hasta cuál es el Plan Nacional de Desarrollo, hasta cuánto de ese presupuesto general del Estado tiene que ser obra y servicios e infraestructura como dínamo, la construcción, por lo que significa la cadena de la construcción, hasta cuál va a ser el rol del sector privado dentro de esa construcción del presupuesto general del Estado, hasta cuál es el rol del Ecuador en el mundo ante la integración comercial para ese presupuesto general del Estado. Eso es lo que nos va a decir hacia dónde va a caminar. Pero si vemos que en un presupuesto general del Estado recibimos 16.000 millones de dólares de impuestos, de ingresos permanentes, caen los ingresos no permanentes porque el petróleo se ha ido bajo 20%, en vez de subir el petróleo y subir la minería, cae el petróleo y cae la minería, y sube el gasto, y se dice, no se puede recortar el gasto. Yo lo he recortado 25% en la Asamblea. A mí no me vengan con el cuento que no se puede recortar el gasto. Entonces, no se puede recortar el gasto. Y le dicen, no, es que 80% del gasto está en profesores, no hay escuelas. En médicos, no hay quirófanos, y ni medicinas. En policía, aquí está la policía. No me deja mentir el señor. Nosotros estamos tratando de implementar un corredor de seguridad ahora en Durán, que salen 6.000 millones de dólares de exportaciones por ahí. Aquí están los policías están listos para dar el servicio. No hay carros, no hay camioneta, no hay rancho, no hay gasolina, no hay diésel, no hay colchones. Militares perdiendo colchones ahora en Manabí porque no tienen a dónde dormir. Entonces, discúlpeme. Entonces, ¿así cómo pues? Entonces, hay que hacer las cosas, como les digo, bien, pero bien desde el principio. Esto no se trata de bla, bla, bla. Desafortunadamente nos hemos acostumbrado al bla, bla, bla. Nos hemos acostumbrado, voy a votar por el que me hable más bonito, voy a votar por el que baile mejor, voy a votar porque el que haga más show. ¿Qué es esto? Señor, el país no puede... Y después nos quejamos. Si van a votar por el más guapo, acuérdense de mí. Gracias.